Comunicación, un espacio que busca colaborar en la prevención, identificación y erradicación de la violencia mediática. En esta ocasión nos acompañan del Instituto Nacional Electoral la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Licenciado Giancarlo Giordano Garibay, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los soples. Agradecemos también la presencia de las y los integrantes del Consejo General de este instituto. El maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del IES. Las consejeras y consejeros electorales, maestra Yasmín Reveles Pasillas. Sandra Valdés Rodríguez. Brenda Mora Aguilera. Arturo Sosa Carlos. Carlos Casas Roque. Israel Guerrero de la Rosa. Así como del licenciado Jorge Chiquito Díaz de León, secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Así también agradecemos el acompañamiento de los integrantes de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, el maestro Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Zacatecas. El licenciado Juan Carlos Merlín Muñoz, vocal secretario. Licenciada Glenny Martínez Hernández, vocal del Registro Federal de Electores. Agradecemos también la asistencia de las dirigencias y representaciones de los partidos políticos con registro en el Estado. Del mismo modo, agradecemos la asistencia de los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Finalmente, agradecemos la asistencia de la rama administrativa del IES y del público en general. En este momento, cedo el uso de la voz a la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Comunicación Social, maestra Yasmín Reveles Pasillas, quien nos brindará su mensaje con la exposición de motivos de esta conferencia. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, muy bienvenida. Licenciado Giancarlo Giordano Garibay, titular de la Unidad Técnica de Vinculación del INE con los soples, gracias por acompañarnos. Compañeros integrantes del Consejo General, gracias por acompañarnos en esta emotiva conferencia. Salud. Representaciones del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, así como de la Junta Ejecutiva Local del INE, partidos políticos y medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es un honor recibir hoy a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, quien impartirá su conferencia Prevención de Violencia Mediática para Medios de Comunicación, motivo que hoy nos reúne en este recinto. Es mi función de consejera integrante del Consejo General, he tenido la oportunidad de presidir, entre otras, la Comisión de Paridad entre los Géneros y Comunicación Social. Pero por un interés además personal he procurado mantenerme atenta en la actualización, la regulación y atención del tema que hoy será abordado. De tal manera que considero, al igual que ustedes, que prevenir la violencia mediática en los medios de comunicación, sin lugar a dudas, es y debe seguir siendo una temática que nos ocupe a todos, sobre todo por el rol tan importante que estamos teniendo las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Una democracia fuerte e incluyente se alcanza toda vez que como sociedad seamos capaces de contener las diversas manifestaciones de violencia que afectan a las instituciones y por ende a la ciudadanía. No obstante, una de las problemáticas frecuentes es que siguen habiendo manifestaciones de violencia en distintas modalidades. Si bien se logra jurídicamente contener alguna o algunas, continúan surgiendo nuevas y diversas. Por otro lado,
la normalización de las violencias hace que se vuelvan invisibles y sistemáticas. En ello radica la importancia de eventos como este, ya que las evidencian al nombrarlas y analizarlas, para luego buscar cómo generar las herramientas para combatirlas. Identificar y reconocer a la violencia mediática y digital como una de las manifestaciones de violencia que más daña la dignidad, la integridad y hasta la vida de las mujeres es un importante paso. Y digo esto porque a través del internet o redes sociales, alrededor del 87% de las personas afectadas son mujeres. Luego entonces surge una pregunta: ¿qué tanta participación tienen o no en ello los medios de comunicación? Debemos señalar que los medios de comunicación son importantes canales para transmitir información en una sociedad, pues sus mensajes pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento social. Es por eso que pueden ser un agente de cambio y transformación cultural que ayuden a impulsar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres. Como ustedes saben, ha sido un criterio reiterado de la Sala Superior que la libertad de expresión debe maximizarse en el debate político y al mismo tiempo interpretar en forma irrestricta las restricciones a dicho derecho, particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, lo cual se corresponde con la dimensión deliberativa de la democracia representativa. También ha sostenido que si bien las redes sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayormente informada y facilitan las libertades de expresión y asociación, no resultan espacios ajenos a los parámetros establecidos en la Constitución. En ese tenor, y es importante mencionarlo, en el 2022 la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la tesis cuarta, en la que señaló, entre otras cosas, que los medios de comunicación pueden informar sobre el pasado personal o profesional de una persona que aspira a una candidatura, pero al hacerlo deben respetar la dignidad de las personas cuando aborde de manera pública aspectos de su vida íntima, ya sea en el ámbito público o privado. Es por ello que la atención que han tenido particularmente la representación en los medios de comunicación para acompañarnos el día de hoy con nuestra ponente de lujo es invaluable. Nosotros como institución y ustedes como medios de comunicación tenemos una responsabilidad con la sociedad zacatecana y esa responsabilidad debemos privilegiarla, evitando la naturalización y reproducción de la violencia contra las mujeres. Seamos un agente de cambio cultural e ideológico, contribuyendo con el fortalecimiento de la democracia desde las instituciones y con miras de privilegiar el diálogo y el respeto por la dignidad humana. Tanto el INE como el IES tenemos una política de puertas abiertas a la información precisa, veraz y comprometida con el respeto y la democracia. Y prueba de ello es este espacio que hoy compartimos con ustedes. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Los dejo con nuestra consejera electoral nacional. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, consejera. Ahora daremos inicio a la conferencia denominada Prevención de Violencia Mediática para Medios de Comunicación, a cargo de la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, a quien me permito presentar. Norma Irene de la Cruz Magaña. Es licenciada en Periodismo, Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, y maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín. Desde 2005 ha realizado diversas tareas de cooperación internacional y asesoría técnica en materia electoral, destacando su participación como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y Cooperación Europea. Ha participado también en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Liberia, Sierra Leona, Nepal y Sudán. Como asesora técnica en Somalia, Liberia, Guatemala, Irak y Mozambique. Se ha especializado en capacitación electoral, administración electoral, operaciones y desarrollo de capacidad institucional de autoridades electorales en varios países. Asimismo,
Ha coordinado los equipos de observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y Gambia. Ha observado elecciones en varias organizaciones internacionales en Sri Lanka, Ucrania, Uzbekistán, Macedonia y Uganda. También ha desarrollado trabajo de consultoría técnica especializada en materia electoral, principalmente en programas de voto en el extranjero para Irak, en el programa de voto en el extranjero para el referendo de secesión de Sudán del Sur en Uganda. Ha sido consultora en diversas organizaciones internacionales como la IFES, Organización Mundial de Migración, ONU, Comisión Europea, Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido, Departamento de Mantenimiento de la Paz de la ONU, entre otras. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, donde preside actualmente la Comisión de Vinculación con los organismos públicos locales. Maestra, adelante con su exposición. Ahí tenemos. Hola, buenos días, ¿se me escuchan? Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Yo veo algunas caras conocidas de mi última visita. Muchas gracias, qué bueno que vinieron. Y primero agradezco muchísimo la invitación del Instituto Estatal de Zacatecas y a todo su Consejo General que está aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a nuestra Junta Ejecutiva, ¿no?, que también está aquí presente. Y por supuesto a los medios de comunicación. Muchísimas gracias por estar aquí. También a las representaciones de los partidos. Entonces, nos da mucho gusto que estén esta tarde. Si no les importa, me voy a parar. ¿Qué? Vamos a hablar de la prevención mediática de la violencia política, digital y mediática en los procesos electorales. Y esto es importante porque, bueno, no solo haber partidos, ustedes estarán haciendo sus campañas, medios de comunicación, ustedes estarán dándole cobertura a estas campañas y por eso vamos a hablar del tema. La que sigue, por favor. Entonces, ustedes han escuchado, o sea, la expresión del cuarto poder, cuando hablamos de los medios, y se escucha el cuarto poder, esa expresión surge en el Reino Unido. Ahí en el Parlamento inglés, sería el Reino Unido, ¿no?, estaban ahí las diferentes tribunas y había un espacio en la tribuna donde se juntaba la prensa. Ahí lo tenían. Y entonces desde ahí empezaron a hacer todo un cuestionamiento de las discusiones que había en el Parlamento y de ahí se viene la expresión del cuarto poder. Entonces, y en esta idea del cuarto poder, no solo porque estaba haciendo llegar las posiciones del debate político, sino también digería la información a la ciudadanía y entonces tenía una influencia, ¿no? Y aquí es obviamente… Eso ha ido avanzando de tal manera pues, que no es casualidad que tengamos toda una serie de legislaciones a diferentes niveles, tanto a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Y es evidente que la relación que tienen los medios de comunicación en los procesos de participación política y de decisión política es súper importante, sobre todo porque son esos vehículos por los que hacemos llegar la información, digo, desde las autoridades electorales, los medios de comunicación son importantísimos para nosotros, desde el término de las campañas, pues partidos, ustedes nos dirán si son importantes o no. Y obviamente también viene una serie de obligaciones y derechos, tanto de las instituciones y de los medios. Si bien la convención, y entre ellos vayamos hablando, pues tiene que ver con la convención de la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres, porque ahí señala una obligación especial para los medios de comunicación, déjenles digo el artículo 5 y 8 y en la Recomendación General 23. Y ahí nos habla de que los medios de comunicación tienen una obligación especial para modificar los estereotipos de género que afectan y limitan la vida política de las mujeres. También tenemos en México, por supuesto, nuestra Constitución, que además podemos decir, cuando hablamos en términos de las medidas que se han tomado para atender la violencia contra las mujeres en razón de género, nuestra Constitución está bastante avanzada, ¿no?
Y también a nivel, ya tenemos por supuesto, la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ya también en su artículo 138 pues establece que los partidos nacionales y los medios de comunicación podrán coadyuvar con el instituto para hacer tareas de orientación a la ciudadanía. Por supuesto, tenemos garantizados nuestros derechos, no solo el derecho de expresión, de asociación y también de acceso a la información. Obviamente, parte de nuestro mismo modelo de comunicación política, pues nos ha llevado a que, por ejemplo, ahorita el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad responsable de distribuir los tiempos de radio y televisión. La que sigue, por favor. Y bueno, también ya a nivel local, pues lo que también tienen que hacer esta parte de proponer un modelo de distribución de estas prerrogativas. Cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres en razón de género y la violencia mediática, bueno, rápidamente, recordemos, 13 de abril de 2020 fue esta modificación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, donde se reconoce no solo la definición de violencia política en la Ley General para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, donde nos da una definición política de qué es la violencia, perdón, una definición legal de qué es la violencia política contra las mujeres en razón de géneros, hasta nos describe 22 posibles manifestaciones, y hay una segunda reforma en el 2021 que viene, que es súper importante, que es esta ley de la reforma sobre la violencia mediática, ¿no? Esto que se dio a conocer como la Ley Olimpia, ¿no? Que reconoce que es la ley, que es la violencia mediática y la violencia digital. Entonces, aquí, y lo que nos dice en esta última reforma es que la violencia mediática lo tenemos que entender como todo acto, y aquí se los leo textual, a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discursos de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. O sea, eso nos dice que es la violencia mediática. Y vamos viendo cifras. La que sigue, por favor. Ustedes saben que en el INE tenemos este Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Y cuando hablamos sancionadas, hablamos de personas que hay una sentencia firme de alguna autoridad jurisdiccional que ha mandado a alguna de estas personas sancionadas a ese registro. En este registro, hasta la fecha del 24 de junio, teníamos 295 registros activos. De esos, el 80% son hombres y el 20% son mujeres. Y esto, algo que hemos comentado muchas veces, la violencia contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres en razón de género puede ser ejercida por cualquier persona, hombre, mujer, no binaria, todos, todas podemos ser violentos y violentas. Y aquí, este registro pues nos da obviamente las listas de personas sancionadas. Y entonces aquí es muy curioso porque, miren, estos son los estados donde tenemos más personas sancionadas: Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Y uno diría, ¿hay más violencia allá? No, hay más denuncias, hay más quejas, y las autoridades y sus tribunales estatales están sancionando personas, ¿no? Entonces, esto nos habla también de que tienes que ir, va de la mano con una cultura también de la denuncia, ¿no? Y aquí nos llama la atención porque de las personas inscritas encontramos que hay muchos medios de comunicación, comunicadores, periodistas, columnistas y medios de comunicación, ¿no? Y ahorita vamos
¿por qué? ¿No? Porque a la hora de que están comunicando, qué están reproduciendo, ¿no? Entonces, esto nos va hablando ahí de los inscritos y fíjense, ¿quiénes sufren violencia? Pues las candidatas, las que están a la hora de ir aspirando por un cargo y otras sufren violencia ya que están en el cargo. Entonces, esto ahí nada más para que lo pongamos en contexto. La que sigue, por favor. Entonces, y bueno, ahí antes de entrar a eso, fíjense que entre las principales conductas violentadoras de los que están registrados, encontramos que una de las principales formas de violencia tiene que ver con la violencia en medios de comunicación impresos o digitales, ¿no? Entonces, ahora, también el Instituto Nacional Electoral hemos hecho una guía para los medios de comunicación y partidos políticos. Y esta guía pues, tiene la finalidad pues, de darles una orientación y apoyarlos en cómo realizan este papel de promotores y comunicadores, no solo de la participación, sino también de una cultura democrática. Y aquí, en el caso de los medios de comunicación, pues aquí los medios son los que preparan y hacen difusión de todos esos escenarios, ¿no? Ahí son los medios que te pueden magnificar o reducir tu campaña, tus propuestas, ¿no? Fijar la atención en ciertos elementos de tu campaña, ¿no? Y entonces aquí, que además tiene esto que ir respondiendo, resulta que también para hacer elecciones tenemos este principio de paridad, el principio constitucional de paridad, ¿no? Y eso no solo es para la hora de las candidaturas, las nominaturas, ¿no? También tiene que ver con el acceso a los medios de comunicación, con el acceso a los recursos para hacer campaña, con el acceso, o sea, no solo es tener el espacio de la campaña, sino tener condiciones para poder hacer una campaña sin violencia, ¿no? Entonces, obviamente, también le da, si bien por un lado hemos aumentado el número de mujeres, o sea, después del 2014 con la reforma de paridad, 2019, reforma de paridad en todo, yo nada más para que nos demos una idea del tamaño del proceso electoral que viene, y aquí los medios tendrán un papel importantísimo, se van a disputar más de 21,000 puestos, entre la presidencia, la senaduría, las diputaciones, los 32 congresos locales, 1,800 ayuntamientos, diputaciones locales, 9 gobernaturas, en fin, estamos hablando de un universo electoral y donde todas esas campañas, todos esos candidatos y candidatas tendrán que hacer llegar su mensaje al electorado, ¿no? Y entonces aquí el papel de los medios de comunicación es súper importante. Y entonces, pues lo que sigue, por favor, y es importante no solo porque hacen llegar las propuestas, dan a conocer qué nos ofrecen o qué diferencia entre una propuesta política y otra, también pues aquí tienen todo un impacto en cómo se da la cobertura, qué reproducen, cómo lo reproducen, ¿no? Y bueno, también aquí es otra cosa, porque nos pueden hacer los mismos medios te pueden promover una forma de ver la campaña, ¿no? Te pueden promover una forma puede ser igualitaria o inequitativa, ¿no? A la hora, o sea, porque una cosa son los tiempos de radio y televisión y otra es la forma y la cobertura que le dan a las campañas, ¿no? La línea editorial de los medios, la posición el conglomerado de los medios, ¿no? O sea, también hay que tener muy presente que los medios de comunicación, aunque tienen una importantísima labor social, son negocios. O sea, pero son negocios. Entonces, también responden a una lógica de mercado, ¿no? Y hay una regulación y hay una serie de lineamientos que les va dando todo este marco de acción. La que sigue, por favor. Entonces, algo de lo que es súper importante, y todo esto ahorita lo vamos a ir hilando, ¿por qué? ¿No?
Cuando hablamos también, parte del reconocimiento de los derechos y el ejercicio, y algo que también que va de la mano, pues tiene que ver la no discriminación. Y este es un principio también por el que se tienen que regir los medios de comunicación. Sobre todo, porque aquí hablamos, o sea, si ya tenemos estos tratados internacionales para ir reduciendo la violencia contra las mujeres y el papel de los medios de comunicación. Y hablábamos ahí la CEDAW y también la Convención de Belén de Pará, te va diciendo que los medios tienen este papel para ir cambiando esta visión estereotipada de qué es el papel de las mujeres, ¿no? También aquí nos habla, y aquí, por ejemplo, estamos hablando desde el principio constitucional de que aquí no se nos puede discriminar ni por razones de género, ni de edad, ni de apariencia, ni de religión, ni étnica, ¿no? Pero estamos en una sociedad que está construida de tal manera, ¿no?, que ha naturalizado la exclusión de las mujeres en espacios y lo ha normalizado, ¿no? Y aquí también es otra cosa, también recordemos que los medios sociales, los medios de comunicación son una representación, son como una fractal de la sociedad, o sea, no funcionan en una esfera así, allá en el limbo donde todo es perfecto, no, están aquí, ¿no? Y también crecieron en la misma sociedad machista y tenemos la misma formación, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener también en consideración, ¿no? Ahora, porque hay esta idea que cuando estamos dando coberturas tenemos estamos naturalizadas tantas expresiones que no nos damos cuenta la carga discriminatoria que lo que decimos puede tener, ¿no? Ahora, y aquí aquí tiene que ir, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque en muchos de las notas periodísticas o columnas hay una representación que se da, lo que estás diciendo, que no nos damos cuenta y estamos reproduciendo estereotipos. Pero vamos a empezar a ver cosas más prácticas. Mira, la que sigue. Mire, aquí cuando estamos hablando, ¿no?, de por qué los estereotipos de género violan derechos. O sea, esta foto, ¿no?, es del Daily Mail, es uno de los periódicos más, no es el más leído, pero uno de los más leídos. Y esa fue su portada. Entonces, la portada así dice, never mind Brexit, who won the leggings? O sea, olvídate, no importa el Brexit, ¿quién gana el piernón? ¿No? O sea, ¿quién tiene el piernón? Estas dos mujeres, ¿ya? Una era la primer ministra del Reino Unido, la otra, la primera ministra de Escocia. ¿Tiene algo que ver con el tema de Brexit, lo que están diciendo? Pues no, pero vean una foto, vean como una portada, o sea, toda la carga de estereotipo que tiene, en una sola imagen. Uno, vas reduciendo a las mujeres a objetos, las hipersexualizas, porque ahí ya no estás diciendo, ¿qué piensa la ministra tal o la ministra tal? Mira, tiene piernas y las están mostrando, ¿quién está más buenona? ¿No? O sea, pero vean en eso, aquí parece chiste, se ríen, pero todo ese impacto. Yo no sé quién hizo la cabeza, ¿no? O sea, pero eso te está hablando, ¿no? Porque aquí miren, vean o sea, primero la percepción, o sea, las mujeres, cómo tienes que estar vestida, cómo tienes que estar sentada y la opinión. O sea, imagínense ¿qué le hubieran dicho si una de las dos no sale con taconcitos y mostrando las piernitas, ¿no? O sea, hay esta idea, ese es el estereotipo. Luego la cosa de cómo se cosifican, ¿no? O sea, olvídate de Brexit, van a perder derechos, no importa. ¿Quién de estas dos tiene la mejor pierna? ¿No? Las características físicas, ¿no? Ahorita en esa, ahí no, pero vean toda la carga, o sea, ahí no nos están diciendo, porque en el Reino Unido es muy común que empiecen a decir, te iban a decir, por ejemplo, a Theresa May a cada rato, como no tenía hijos, luego decían, Theresa May, sin hijos, ¿importa si tiene hijos o no? ¿Le va a restar calidad? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es una de las y por ejemplo, abajito hay algo que salió, por ejemplo, en La Jornada, o sea, una frase que dice, la campaña negra también ha tenido como objetivo la imagen de la candidata a quien se le sugirió ponerse a barrer en vez de criticar la administración.
O sea, pero además así, o sea, fíjense en esta segunda cita, o sea, el periodista no lo está diciendo, está haciendo la cita, ¿no? Y ahí, a la hora de hacer esa cita, yo no lo dije, lo dijo él, pero lo estoy reproduciendo, ese es un elemento de violencia mediática. O sea, algo tan simple como eso. La que sigue, por favor. Y entonces, y aquí, ¿y por qué? Y ahí vamos hablando de por qué es necesario a la hora de que hacemos una cobertura de las campañas, tengamos esta perspectiva de derechos humanos, esta perspectiva de interseccionalidad y esta perspectiva de género. A ver, cuando hablamos de la perspectiva de género, no es que, yo sé que han escuchado que dicen, ponte tus gafas morados y automáticamente, no, a ver, cuando estamos hablando de esta perspectiva de género, tenemos que tener siempre presente que las condiciones tienen un efecto mayor en las mujeres, ¿no? O sea, ahí sí, o sea, cuando dices, ¿cómo le afecta? O sea, porque no es lo mismo si tú te pones a una campaña, si eres hombre, no les importa qué tan buena o mala tienes la pierna, ¿verdad? Si eres mujer, sí, ¿no? O sea, ahí tiene este efecto. Y luego, ¿por qué en esta cuestión también de derechos humanos? O sea, vivir sin violencia es un derecho humano, la participación es un derecho humano. También cuando hablamos del lenguaje incluyente, ¿no? Y pero además ahí hay como toda esta resistencia, ¿no? Porque todavía es todo este debate, porque si dices todes, que no está en el diccionario, pero a ver, que hay una cosa, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, porque el genérico masculino no es incluyente, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, primero, qué percepción le estamos dando y la sensibilización que tenemos que tener en esta visión también de derechos humanos. Y eso que tiene, o sea, va hacia el reconocimiento de lo que ya tenemos, ¿no? Y bueno, también esta reforma del 2011 aquí en nuestro país, que sobre derechos humanos, ¿no? Entonces ahí tenemos un marco legal que nos va dando indicaciones de cómo dar esta cobertura. La que sigue, por favor. Ejes de desigualdad, cosas que tenemos que ir viendo a la hora de que estás cubriendo tu noticia. O sea, ¿cuáles son esos ejes de desigualdad? Pues tiene que ver con tu raza, puede ser tu etnia, tu edad, si tienes algún tipo de discapacidad, si tienes algún tipo de preferencia sexual, ¿no? Hasta tu dieta te discriminen por eso, ¿no? Entonces, y aquí hablamos, no, de verdad, ¿no? O sea, porque no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que estés aquí, claro que se ha avanzado muchísimo, pero hace 30 años alguien que se veía como yo no iba a estar dando conferencias. O sea, estas cosas lo hemos ido cambiando, ¿no? Y tienen un efecto de transversalidad. Porque no es lo mismo que le des cobertura a una campaña a nivel municipal, ¿no? Allá en Concepción del Oro, ¿eh? A que le des la cobertura que le darías aquí en Zacatecas. El perfil de las candidaturas sería distinta, ¿no? Lo que se están comunicando es distinto, ¿no? También tú tienes algo que tenemos que considerar, hay estas condiciones, cuando hablamos de la interseccionalidad, hay personas que tienes varias de esas categorías, porque además si eres mujer, ¿no? Y eres indígena y además eres pobre, ¿no? Pues va a tener un efecto, ¿no? Y si además eres de la diversidad sexual, va a tener un efecto, ¿no? Entonces sí tenemos mantener esta visión de la interseccionalidad, ¿no? Y esto tenemos que tomar en cuenta estos elementos. Lo que sigue, por favor. Y bueno, aquí cuando hablamos brevemente, o sea, tenemos que ver a las mujeres y a los hombres en sus condiciones, ¿no? También aquí es importante revisar que tenemos que, a la hora de que vamos produciendo contenidos, pues tienen que reflejar la realidad, esta realidad, aquí donde estamos ahora, ¿no? También algo que tenemos, y cuando hablamos de ir creando contenidos que sean libres de estereotipos y de discriminación, y violencia implica una revisión personal interior que estamos escribiendo. Editora, ¿cómo va el cabeceo? ¿Es neutral? ¿Es sexista? ¿Es machista? Hay que revisarlo, ¿no? Y también tendemos, y esto
de distinguir, porque a veces no queda claro qué es el sexo y qué es el género. La que sigue. A ver, brevemente, cuando hablamos del sexo, ¿no? O sea, si ustedes vean qué características distinguen el sexo y el género. Entonces, cuando hablamos del género, del sexo, estamos hablando de estas características biológicas. O sea, algo que ya es inherente. Cuando hablamos del género, en el caso de mujeres, ¿no? O sea, cuando hablas de tu sexo, ¿qué te define? Pues tu biología, una parte, ¿no? La construcción social es que dice que, a ver, que yo tenga la capacidad gestante no me hace, o sea, eso es una condición biológica. Eso no me hace que automáticamente, culturalmente, tenga ya mi instinto maternal o la idea, la construcción social de que estoy dedicada a la cocina, a tener hijos y ese es mi papel de mujer, ¿no? De cocinar y limpiar y como decía Mafalda, ¿no? Ay, que las mujeres no tenían un papel histórico, sino un trapo histórico, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos con varones. Y además vean ustedes estas características que se les van atribuyendo, ¿no? Entonces a las mujeres, como puedes parir, pues eres cuidadora, ¿no? Hombre, como se supone que puedes casar, o pues se supone que estás más fuerte, entonces tú sí puedes decidir, ¿no? O sea, hay estas cosas que se van mezclando y se asumen como si fueran lo mismo. Entonces hay un montón, el género es una construcción sociocultural. Y entonces nos va dando una idea de lo que se supone es ser mujer o ser hombre, ¿no? Y bueno, ahora estamos discutiendo ya de los no binarios y estamos ampliando esta visión, pero venimos de ahí, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos esta distinción. La que sigue, por favor. Miren, aquí les voy a mostrar, esta es ejemplo, cosas cómo se ve la cobertura sin perspectiva de género. Entonces, esta Yomara Castro, o sea, ella fue candidata a la presidencia y ahorita es la presidenta en Costa Rica, pero vean cómo dieron el primer encabezado cuando se anuncia su candidatura. Es la esposa de, ¿ya vieron? O sea, esto es un buen ejemplo de lo que es esta cobertura sin perspectiva de género. Primero, están nombrando, o sea, es ella a partir de su relación con un varón. O sea, ni siquiera ponen su nombre, ¿vieron? O sea, no existe, ella como individuo no existe, ¿no? Es la esposa de, o sea, está subordinada a su relación con un varón. Digo, el varón era el presidente, pues, pero esta cosa de ir invisibilizando, ¿no? En ese encabezado, y cuando ustedes ven las primeras líneas, hay toda una descalificación de esta mujer. Vean la que sigue, por favor. Y miren, ¿cómo lo haríamos si hacemos un encabezado con perspectiva de género? O sea, ¿ya vieron la diferencia entre la esposa de aspira a la presidencia o el nombre de ella? ¿No? Y así tenemos varias, ¿no? Aquí digo, yo porque les estaba buscando ejemplos fuera de México, pero aquí hubo una buenísima ahí de Laida Sansores, ¿no? Cuando era candidata a gobernadora. O sea, esta mujer fue senadora, diputada, ha sido todo. Y en una de las, así, la hija de, ¿no? La hija del negro Sansores va por la gobernatura. Y sabe, esta señora con ¿cuántos años lleva de experiencia personal? Y es un personaje político a nivel nacional, ¿no? Y así las tratan, ¿no? O sea, se ve que hay un montón de trabajo que hacer. Entonces, a la hora de ir cubriendo sus notas, por favor, no digan la esposa de, ¿ah? Y aguas con esas expresiones de si llegó a la candidatura. Es que esa es otra cosa, compañeros y compañeras. Hemos visto que a la hora de dar coberturas y el cuestionamiento que se les da a los candidatos y candidatas es distinto. La que sigue, miren. No, regresémoslo, ahorita vamos en este. Es que
cuando estamos hablando, ¿quién es el sujeto de la noticia? O sea, en este ejemplo, o sea, ¿quién era la noticia? La noticia era ella. Y un gesto como eso te invisibiliza completamente, ¿no? Porque ya en esta primera parte ni te dice si tiene proyecto, propuesta, ¿no? Y así tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, y aquí, ¿por qué hacer la perspectiva de género? Uno, para reivindicar el derecho a ser nombradas y reconocidas, ¿no? También reconocer su protagonismo político personal, ¿no? A partir de su relación, ¿no? Y aquí ese es un ejemplo, pero si vemos aquí en México, ¿no? Tenemos unas portadas buenísimas. La que sigue, por favor. Y algo que luego se nos olvida es cuando hablamos del lenguaje incluyente. Ya sé que para algunos o para algunas también suena como que, ¡ay, qué chocantes!, ¿no? Pero sí hace una diferencia. No es lo mismo decir médico que médica, ¿no? O sea, sí tiene un impacto, y también tenemos que ir buscando estas otras opciones, o sea, porque los estereotipos también se reflejan en el lenguaje. Heidegger decía algo muy simple, que nombrar el mundo es poseerlo. ¿Cómo estamos nombrando? ¿Cómo estamos nombrando las relaciones? Entonces, sí es importante que a la hora de estar, o sea, no es lo mismo que yo diga, el ciudadano saldrá a decir la ciudadanía. O sea, algo tan pequeño puede hacer la diferencia. Entonces, esto de ir cuidando nuestras palabras. A ver, el lenguaje no está sólido, ¿no? Va evolucionando. O sea, hay expresiones que hace 40 años usábamos y hoy no las usamos, o ya tienen un significado diferente, ¿no? Entonces, esta cosa también de ir consciente de cómo el lenguaje se va transformando y cómo ahora, o sea, ahora hay cosas que ya estarían mal vistas, que no podemos decir, ¿no? Entonces, a la hora también de estar haciendo su revisión y preparando sus materiales, tus spots, también nuestros spots, ¿no? Tenemos que revisar el lenguaje incluyente. Algo, por ejemplo, que hemos hecho en el caso del INE, ustedes saben que hacemos un monitoreo de radio y televisión. Todos los spots, hacemos un monitoreo. En el 2020 incluimos la perspectiva de género. Entonces, no solo vemos cuántos spots, sino qué dicen, quién lo dice y si están utilizando un lenguaje incluyente o no. Entonces, en el proceso del 2020 y 2021 hubo un partido político al que multamos porque en todos sus spots solo usó el genérico masculino. O sea, tenía la mitad de sus candidaturas eran para mujeres y nunca habló de mujeres. O sea, sí pasa, ¿no? Entonces, desde aquí lo que es importante es busquemos que cuando estén hablando de mujeres, usen el femenino, por favor, ¿no? Hay que evitar el genérico masculino porque ya vimos que nos excluye, ¿no? Y ahí también tenemos que ir, hay mucho trabajo por hacer. Aquí hay otra, la que sigue, algo también que como una buena herramienta, es algo que se llama la regla de inversión. Entonces, si tú estás haciendo tu nota y dices algo, ¿no? Cámbiale el sexo. Entonces, por ejemplo, la que sigue. Por ejemplo, pregunta porque a mí también me lo han hecho, eso de, ¿crees que el país está preparado para que lo gobierne una mujer? Entonces, cuando le contestas al periodista, ¿y tú crees que el país está preparado para que lo gobierne un hombre? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la pregunta? Hasta boba, ¿no? O sea, ¿qué pregunta es esa? Pero ¿por qué nos pregunta si una mujer está preparada? ¿No? No, o en varios, o sea, el tipo de preguntas que te hacen en las entrevistas, si eres mujer y si eres hombre. Así que, compañeros de los medios, atención a la hora que hagan sus preguntas, ¿cómo lo están haciendo? ¿No? Y había, yo esto de la regla de inversión, porque hay una, por ejemplo, ya como anécdota, yo hice mi tesis sobre el lenguaje sexista en la prensa británica. Entonces, había, por ejemplo, ahí es muy común que te digan, le hacían el comentario a la esposa de Tony Blair,
¿no? Por ejemplo, decían, Tony Blair, ¿no? Y su esposa, Cheryl Blair, madre de 4, vestida en un elegante vestido azul, ¿no? Imagínate que yo pongo eso de Tony Blair, casado, padre de 4, elegantemente vestido en azul, ¿cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Bueno, entonces, eso nos habla que lo que estamos diciendo tiene un sesgo sexista. Entonces, pregúntenselo cada vez. A ver, si esto lo digo como, si le cambio el sexo o el género, suena absurdo, entonces algo está mal, ¿no? Porque lo hemos hecho, lo hemos visto muchas veces. A mí esto que me preguntaban, hay una mujer, ¿estarán las mujeres listas para gobernar? Y tú piensas en varios estados, ¿no? Entonces, híjole, ¿le habrán preguntado eso a los señores estos que postularon? Porque esa pregunta no se los hacen a los varones. Otro clásico, ¿no? Su relación, la esposa de, la novia de, ¿no? Yo me acuerdo de una campaña municipal en Veracruz, donde entre la campaña, uno de los candidatos, la mamá era la presidenta municipal. ¿No? O sea, el chavillo, pues ya, su mamá. Y otro de los partidos tenía una candidata, y los medios a la candidata, ¿no? Hacían comentarios de que es que ¿no? Su candidatura tiene que ver con sus relaciones con el señor X y Y, ¿no? Y su hermano tal, y su padre tal. Y dices, bueno, ¿ustedes creen que al candidato, que su mamá estaba en el poder, le hicieron algún comentario sobre su relación con su mamá? Entonces, aguas. Así que cuando anden cubriendo las campañas, periodistas, pregúntense esas cosas, ¿no? Porque aquí hemos tenido casos, por ejemplo, en el 2021, en el Estado de México, hubo un caso, y esto fue de un columnista, uno de los periodistas que hemos tenido en el registro fue de un columnista que hizo que en su columna, ¿no? Incluyó que la candidata a presidenta municipal, creo que era de Valle de Bravo, ¿no? Estaba ahí por su relación con el señor tal. Todavía era director de aduanas, ¿no? Te ríes, pero no, pero o sea, había esta descalificación y hubo una denuncia por violencia política y tanto el medio como el columnista fueron sancionados. Uno, ¿por qué? Porque están promoviendo una visión estereotipada de las mujeres. ¿Por qué? Porque están promoviendo esta visión de que las mujeres no tienen capacidad si no es a partir de su relación con los varones. O sea, en un simple enunciado, ¿no? Hay tanta carga, tanta violencia, ¿no? Que parece muy sutil y que entonces, porque es sutil, pareciera que no cuenta, ¿no? Entonces, a la hora de estar dando esa cobertura, sí tenemos que estar revisando qué estamos diciendo. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo nos podemos ir preguntando si lo que estamos construyendo va ahí? Pues hay que hacer ciertas preguntas. A ver, mi historia, estoy hablando, ¿quién es el personaje en la historia? ¿Cómo la estoy cubriendo? ¿Me estoy fijando en su apariencia? ¿Estoy hablando de si tienes hijos? O sea, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Si es una candidata para el candidato, ¿estás viendo lo mismo? Se menciona su relación de pareja, ¿verdad? O sea, sí hay que preguntárnoslo, ¿no? También esta cosa de si a la hora que estás describiendo su campaña, ¿no? Yo recuerdo que había otro de los casos sancionados de medios de comunicación, hubo por ejemplo en Jalisco, las elecciones de 2021, un periódico local, en un municipio solo iba a haber candidatas. Entonces el periódico así se aventó su portada y decía, se disputan la presidencia municipal, y la foto eran 2 mujeres así agarrándose del pelo. O sea,
suena como chiste, pero ese fue un medio de comunicación de circulación estatal, donde si hubo una denuncia por violencia política, se sancionó al editor, para que anda cabeceando así, y al dueño del medio de comunicación. Porque ¿se acuerdan cómo les decía que ya la CEDAW, la Constitución, hay toda una obligación de evitar los estereotipos a la hora que estamos comunicando? Pues ahí está. Entonces, sí aguas, o sea, esta cosa de ir por el chiste fácil, ¿no? Está cargado de sexismo. Y bueno, ya vieron, tenemos instrumentos para hacer quejas por violencia política, entonces aguas, ¿no? También cuando estamos hablando de la cobertura de las candidaturas, ¿se habla de las mujeres desde una posición de víctima o desde una posición de cuidados, desde una posición de subordinación? Eso también hay que preguntárnoslos, ¿no? Si tiene condición, tiene estas características de transversalidad, esta persona es indígena, tiene una discapacidad, o sea, todas esas cosas también tenemos que verlas. ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo representamos a esos grupos también? O sea, si tiene que ver también con esta cosa, cómo estamos representando por ejemplo, a la comunidad de la diversidad sexual. Si a la hora que hacemos un comentario, si no estamos repitiendo estereotipos, expresiones que pueden ser de homofobia o lesbofobia, ¿no? O sea, que puede ser un chistorete a la hora que estás aquí, pero a la hora que lo escribes ya tiene un impacto mayor, ¿no? Entonces, miren, vamos viendo aquí. La que sigue. Bueno, eso yo les decía que nosotros hacemos este informe del monitoreo de medios, ¿no? Entonces, en el proceso pasado, porque hasta eso lo tuvimos que hacer, uno pensaría que ya con toda esta legislación que tenemos y la paridad en todo y ya no tendríamos que estar haciendo medidas, pero resulta que en el 2021 hicimos lineamientos para que los partidos políticos prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y en esos lineamientos obligamos a los partidos a que por lo menos el 40% de sus tiempos de radio y televisión se dedicaran a sus candidatas y el 40% de su presupuesto de campaña fuera destinado a candidatas. Esto se lo pusimos como piso mínimo, porque también sabemos que no solo es llegar a las candidaturas, uno de los obstáculos es una vez en las campañas o no te dan recursos o no tienes acceso. Entonces tuvimos que hacer todo esto y también tuvimos que hacer ese monitoreo para revisar que cumplieran, ¿no? Y por supuesto que también sus spots y mensajes tuvieran perspectiva de género. Y entonces ahí lo que fuimos encontrando y lo que sigue, miren, por ejemplo en Coahuila, ¿no? O sea, en Coahuila estas son las elecciones que acaban de pasar. O sea, ahí todos los partidos cumplieron con la pauta y era el mínimo. O sea, hubo quienes les dio más a sus candidatas, ¿no? Entonces, estamos viendo que este tipo de medidas están teniendo un impacto también, ¿no? Entonces, por eso también la calidad de la cobertura de las noticias, cómo comentamos esas noticias son muy importantes, ¿no? Y este es recordemos que en Coahuila hubo dos elecciones, la de gobernatura y la del Congreso local. Este es el monitoreo de las candidatas para el Congreso local. Entonces sí vemos que todos cumplieron con su parte. La que sigue, por favor. Y entonces, miren, en el caso del proceso federal, vimos que el 40% se pasaron de neutrales, no hacían referencia a especificaciones de género, ¿no? Esto es en las… también, fíjense que aquí vemos que hay la primera cobertura, o sea, hay una cobertura mayor a candidatos que a candidatas, ¿no? Y esto pues nos ayuda para hacer eso, o sea, tomar
tomar presentar este análisis, cómo se están comportando también los medios a la hora de dar la cobertura, ¿no? Entonces, ahí lo que sí nos dimos cuenta, ¿no? O sea, de todas esas horas, ¿no? También estamos hablando de que nos queda una brecha ahí también, ¿no? A la hora de darle cobertura tanto a las candidatas como a los candidatos, ¿no? Entonces, si vemos, todo esto va abonando para poder avanzar. Lo que sigue, por favor. Y bueno, yo creo que ya unas últimas reflexiones, pues bueno, uno es insistir el papel tan importante que tienen los medios de comunicación, no solo a la hora de compartir y hacer llegar información, sino también a la hora de ir evitando estas expresiones sexistas, esta visión estereotipada. O sea, no, a ver, las mujeres no es para que estén atrás, como decían antes, con la pata rota y atrás de la puerta, ¿no? O no, cargadas, no, eso era con las escopetas, ¿eh? No, pero había estas expresiones de verdad, o sea, todavía las estamos cargando, nos estamos riendo porque sabemos que las tenemos bien introyectadas. Entonces, sí es importante el papel de los medios de comunicación para dar una cobertura igualitaria, paritaria, equitativa, sin sexismo, sin violencia, sin misoginia, sin homofobia. O sea, tienen un gran papel, ¿no? Porque desafortunadamente, con estos ejemplos que les decía en periódicos locales, vean el impacto que puede tener. Están reproduciendo una violencia aunque tú no seas consciente, ¿no? Entonces, también habla de la responsabilidad, por un lado, también personal de las y los comunicadores y la responsabilidad social de los medios en su conjunto, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener esta sensibilidad a la hora de darle cobertura, y es para nosotros como autoridades electorales, tanto a nivel nacional y estatal, tenemos muy claro que tenemos que caminar de la mano con los medios de comunicación y ir construyendo estos espacios de reflexión para poder dar un mejor, ahora sí que cada uno a lo que nos toca, dar un mejor servicio a la ciudadanía. Y la que sigue, creo que con eso acabó. Y eso sería todo. Estaría lista para sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Norma Irene de la Cruz Magaña por su intervención. Ahora pasaremos a un segmento de preguntas y respuestas. Si alguien de los presentes tiene alguna consulta para nuestra conferencista, es el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Consejera, sabemos que uno de los requisitos de procedibilidad del PES, el procedimiento especial para BPG, es la anuencia de la persona violentada. Pero en este contexto mediático, donde pudiese haber una afectación, ahora sí que genérica, al grupo de mujeres, pues, ¿no valdría la pena pensar en una afectación amplia y no solamente individualizada? Protocolo para la atención de violencia política contra las mujeres en razón de género, sí parte de esta perspectiva de darle prioridad a la víctima, o sea, se activa sí y solo sí la víctima dice que sí, ¿no? Entonces, si tú llegas y haces la denuncia y le explicas cuáles son sus derechos, cuál es el procedimiento y te dice, sí quiero seguir, sigues. Si te dice que no, no pasa. Y esto que comentas, por ejemplo, hubo un caso de una… Es que hay cosas que no se pueden hacer de oficio. O sea, con este protocolo que tenemos, por ejemplo, es que llegaron unas denuncias por terceras personas de violencia política en la campaña del Estado de México, donde alegaban que la candidata de
Morena, o sea, ellos decían, es que cometieron violencia política en su contra. Entonces, hacen una queja. Cuando llega la queja y se le pregunta, oye, ¿tú quieres seguir? Porque aquí alguien denunció que a ti te pasó, y si la persona dijo que no. O sea, aunque tengamos la denuncia, nos las hace ahí, pero recuerda otra cosa, o sea, la violencia política contra las mujeres en razón de género la puedes denunciar de manera penal o administrativa. O sea, sí, ahí habría que buscar cómo le haces, porque es que no me acuerdo bien cómo estuvo el caso de Jalisco, porque no creo que haya sido alguna de las candidatas la que denunció. Tendría que revisarlo, o sea, pero en o sea, si lo hiciéramos bajo el protocolo que tenemos, no sería. Tendríamos que buscar otro tipo de queja para atenderlo si fuera una afectación genérica. O sea, ahí sí tendríamos que buscarle el caminito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Sobre ese mismo tema, no sé si recuerdan, hace unos días hubo un curso aquí en el tribunal, un taller, y se mencionó esa parte y lo que se dijo que hay que darle mucha importancia a la seguridad de la víctima. Muchas de las ocasiones las autoridades competentes, entre administrativas, jurisdiccionales y hasta penales, tenemos que dictar medidas cautelares, medidas precautorias de prevención, etc. Y en algunos de los casos es precisamente salvaguardando la seguridad personal de la víctima. Entonces, si otra instancia, otra persona quiere iniciar una queja a nombre de la víctima, es muy posible que al iniciarse de oficio o al darle atribuciones o personalidad jurídica a un tercero para que inicie, pudiéramos estar poniendo en riesgo la seguridad de la víctima. Entonces, por eso es que se ha determinado que tiene que ser siempre a instancia de parte, o si otro tercero interpone la queja, tiene que haber la autorización por escrito, el consentimiento para que se pueda actuar en su nombre, en nombre de la víctima. Precisamente, sobre todo, salvaguardando la seguridad. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Y yo creo que lo adecuado es dar vista a cualquier otra autoridad, a la fiscalía, etcétera, según corresponda. Bueno, antes de continuar con nuestro programa, cedo el uso de la voz a la consejera electoral, Yasmín Reveles Pasillas. Gracias, muy amable. Bueno, pues agradecerle, la verdad, la calidad de presentación que nos acaba de dar hoy. Es muy oportuna su presencia. Nosotros no tendremos elección de gubernatura, pero sí estamos en esas 21,000 candidaturas que tendrán que transmitir, que tendrán que comunicar, que sus mensajes tendrán que llegar a la ciudadanía. Ojalá que esto que nos ha expuesto bondadosamente la consejera pueda ayudar a los medios de comunicación para que en esa cobertura que realizan, en esa elaboración de spots, en esa elaboración de investigaciones, de publicaciones, rige ese principio de no discriminación y todas y todos sigamos buscando lleguemos y transitemos ese largo camino de erradicar la violencia contra las mujeres, que no existan esos mensajes sexistas, homofóbicos, discriminatorios que tanto daño han hecho en la historia. Agradecerle, consejera, su participación a nombre del Consejo General y muchas gracias de mi parte. Muchas gracias, consejera. Invitamos al consejero presidente del Instituto Electoral, maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, para que nos dirija un mensaje final. Con el permiso de nuestra ponente y de todos ustedes, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias porque nos acompañaron a esta conferencia. Que la violencia mediática en cualquier momento, ¿no?, puede darse. Se puede dar más en campañas, en procesos electorales, pero en cualquier momento puede presentarse. Y ciertamente, como dice la consejera, ¿no?,
un chistorete o cualquier broma de un periodista puede causar mucho daño mediático. Y a veces los mismos periodistas, no es el caso de Zacatecas, se han disculpado. Dicen, no, pues es que se me salió, ¿verdad? Pero bueno, pues sí, gracias por acompañarnos. Saludo a los compañeros y compañeras de la Junta Local del INE y también aquí veo a gente de los distritos, a los vocales ejecutivos. Gracias por acompañarnos, a mis colegas, consejeras y consejeros, y bueno, también al personal del instituto y a los periodistas que nos acompañan, a las representaciones partidistas que por aquí también ubico. Como se señaló en el transcurso de la conferencia y en voz de la consejera electoral y presidenta de la Comunicación Social, de la Comisión de Comunicación Social del Instituto, la maestra Yasmín, la violencia mediática es un tema presente en nuestra sociedad y cuya ejecución menoscaba los derechos humanos de las mujeres, atenta contra su dignidad humana y no abona una democracia plena. Hemos escuchado lo que significa el ejercicio de la violencia mediática y confío en que lo señalado por la consejera Norma Irene de la Cruz ha brindado tanto a los medios de comunicación como al resto de los asistentes canales para identificar y prevenir cualquier manifestación de violencia que afecte a la ciudadanía. Conferencias como la que acabamos de escuchar hacen visible una de las barreras a las que se enfrentan las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. El sistema electoral de nuestro país ha buscado de manera constante disminuir la violencia de que son objeto, no sin un profundo análisis que si bien ha rendido frutos, no han sido suficientes, como lo ha señalado las dos, la moderadora, la maestra Yasmín y la maestra Norma Irene, no han sido suficientes para garantizar en su totalidad una vida libre de violencia. El compromiso institucional existe y el trabajo colaborativo entre el IES, la sociedad civil y los medios de comunicación debe convertirse en una labor diaria que nos ocupe, porque tal pareciera que lo que se trabaja jurídicamente no se ve reflejado en acciones. En este sentido, tenemos un reto como autoridades y es disminuir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, en todas y cada una de sus manifestaciones y vigilar cuando esta ocurre en redes sociales, porque es ahí donde, valiéndose del anonimato, continúan con prácticas insensibles y lacerantes. Yo recuerdo esto de las bromas, por ahí a lo mejor los que son periodistas se acuerdan, ¿no? De una presidenta de acá por Tabasco, Huanusco, que estaba acudía al gym a hacer ejercicio y por ahí un periodista en un Face de Huanusco, me dicen aquí, un periodista en un Face, de su Face, puso ahí una broma muy sexista, ¿verdad? Bueno, es un caso de cómo una funcionaria de elección popular, pues no se animó a poner la denuncia. El periodista como que, no sé si se disculpó, dijo algo, pero ciertamente a veces es necesario que se presenten, ¿no? Y que se decidan las mujeres, ya sean candidatas o funcionarias, a poner las denuncias y acudir a los órganos adecuados. Bueno, reitero mi agradecimiento a la consejera Norma Irene de la Cruz y reconozco a los periodistas que nos han acompañado aquí su compromiso y labor diaria de informar a la ciudadanía con veracidad, profesionalismo y sobre todo con respeto irrestricto a la dignidad y a los derechos de todas y todas. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Y bueno, aquí aprovechamos que estamos todos el pleno del Consejo, a la presidenta de la Comisión de Paridad, por favor, maestra, y también las consejeros, si nos acompañan a entregar el reconocimiento a nuestra ponente. Muchas gracias a todos. Las constancias a las representaciones de los medios de comunicación se les harán llegar de forma digital.
Finalmente, queremos agradecer a todas y todos los presentes su amable asistencia. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, les deseamos que tengan una excelente tarde.